El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Salmo 29. Queridos hermanos y hermanas, soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Bienvenidos, continuamos con este taller de reflexión sobre los salmos. Salmo 29. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor retuerce los cedros. Retuerce el Señor los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al Sarión como a la cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. Sacude el Señor el desierto de Cadés. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas. Está sentado el Señor como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 29. En cuanto al género, el Salmo 29 es un salmo de glorificación al Señor. Es como un himno de alabanza, manifestado en la tormenta. Dios que se manifiesta a través de estas situaciones naturales, especialmente en este salmo a través de la tormenta. Aparecen algunos elementos de teofanía, es decir, de manifestación de Dios, posiblemente quizá después de alguna victoria también se llegue a cantar este himno, o sobre todo al sentirse sobrecogidos por esta situación de estas manifestaciones naturales, la persona se siente como motivada a descubrir la grandeza de Dios. El hombre se siente sobrecogido, descubre en el fenómeno natural algo que lo trasciende. Se siente como desbordado, como absorto por la fuerza de la tormenta. Es una magnífica expresión poética de esa común experiencia humana, en concreto ante la tempestad. Para los israelitas, estas manifestaciones en la tormenta, lluvias torrenciales, rayos, todas estas cosas, como ellos pues no lo podían explicar tan fácil y eran tremendas, pues no podían ser otras cosas que voces de Dios, manifestaciones de Dios. Entonces, ante la tormenta, pues se siente esa grandeza, ese temor que llevan a honrar, a glorificar a Dios. Y este salmo expresa propiamente esa glorificación a un Dios que se manifiesta con su poder, con su fuerza. ¿Cómo se puede estructurar el Salmo 29? Primero, los versículos 1 y 2 son como un invitatorio. Invitatorio a aclamar al Señor. Luego los versículos 3 al 9, que serían prácticamente todo el himno a Dios, sobre esa fuerza que tiene la voz del Señor.
y repitiéndose constantemente esta palabra, la voz del Señor, esta frase. Entonces, la parte central propiamente son los versículos 3 al 9, pero precedida de una introducción o un invitatorio. Los versos 1 al 2, invitatorio a la alabanza. Y luego culmina también con los versículos 10 y 11 con una expresión de Dios sentado como rey. Aquella invitación a alabar al Señor ahora es una invitación a contemplarlo sentado por encima de las aguas. Algunos recursos literarios, tenemos sobre todo la repetición de los números. 7 veces aparece la expresión la voz del Señor. ¿Vean? La voz que representa sobre todo, está representada más bien en el rayo, en el trueno, como una voz que viene del Señor. La palabra que descuaja, que tiene fuerza. Y luego también aparecen 21 veces la mención del Señor. Quizá pues esa repetición 7 veces la voz del Señor, pero aparece la mención del Señor 21 veces, 3 veces 7. Ciertamente, 2 de ellas aparece con el nombre de Elohim, Dios, pero 19 con el nombre Yahvé, o que traducimos como el Señor también. Comentario al Salmo. Primera parte, la introducción o el invitatorio a aclamar al Señor, versículos 1 y 2. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Aclamar es la acción principal en la oración de alabanza, reconociendo la grandeza, la fuerza, la omnipotencia, el gran amor de Dios. Entonces, esa grandeza divina nos lleva a alabar, a bendecir. Y por eso el autor de este salmo invita a la asamblea, invita a la comunidad a alabar al Señor. La gloria o la aparición aquí de la palabra gloria, ¿ven? Aclamen la gloria del Señor, la gloria del nombre del Señor. Cuando aparece normalmente esta palabra gloria, hace referencia a una manifestación, así como la teofanía en el libro de Moisés, en el libro de Isaías, esa teofanía al profeta en el capítulo 6 de Isaías, donde se contempla la gloria del Señor. También en el capítulo 2 y 3 de Ezequiel, donde se puede contemplar la gloria del Señor. Entonces, una palabra que tiene referencia a esa manifestación y aparece aquí en estos versículos. Es una teofanía. 4 veces aparece la mención aquí del Señor. Una presencia totalizante, pero una presencia en el santuario. 4 veces la totalidad de esta mención, pero del Señor en el atrio sagrado. También 4 invitaciones del salmista o quizá del director del grupo de la asamblea en el templo, en el santuario, para rendir honor, para rendir gloria al Señor. Aquí tenemos entonces pues este invitatorio, quizá alguna persona dirigente, algún monitor que en la liturgia invita a la alabanza. El cuerpo del salmo, la segunda parte, que es esa manifestación de Dios o esa voz del Señor. ¿Bien? Versículo 3.
La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, el Señor sobre las aguas torrenciales. Se describe propiamente la tormenta como una manifestación del poder de Dios, que produce, por una parte, fascinación al descubrir esa fuerza de la lluvia, del trueno, pero también temor. Y eso es lo que produce una presencia divina, fascinación y temblor, temor. Es decir, reverencia al encontrarse con algo tan grande. Así como la tormenta produce esto, también la presencia divina. Por eso la tormenta es para el salmista como esa manifestación. Ven el Salmo 18 también, el verso 8 dice, la tierra rugió, retembló, temblaron las bases de los montes, vacilaron bajo su furor. Es decir, la tierra que tiembla, que se estremece. Job 37, 4 y siguientes dice, lanza su rayo bajo el cielo y alcanza los confines del orbe. Retruena tras él su voz, retumba de forma soberbia y ya no retiene sus rayos en tanto resuena su voz. Truena Dios con voz prodigiosa. Él hace maravillas que nosotros ignoramos. Siempre para ellos estas manifestaciones grandes en la tormenta, lluvias, torrentes, rayos, como una manifestación divina. Pero es esa manifestación de Dios que viene o se manifiesta en esta tormenta. Versículo 4. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor retuerce los robles. Versículo 5. Retuerce el Señor los robles, los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al Sarión como a una cría de búfalo. Aquella manifestación de la tormenta sobre las aguas, probablemente quizá la tormenta que se llegue a dar en el mar, quizá aquellas aguas hagan referencia a las del cielo, donde se abre para ellos en esa mentalidad, en esa forma de pensar, que se abren las compuertas del cielo, probablemente haga referencia también a esas aguas, pero bien sea del cielo, bien sea del mar, ahora esa presencia divina, esa manifestación de la tormenta, pasa a la montaña, al Líbano, y luego del Líbano, de estos cedros altísimos de la montaña, baja al valle, baja un poco más al Sarión, y los hace brincar. Salmo 68, 34 dice, que resuena con su voz potente. Isaías 49, súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa. Alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá, ahí está su Dios. Esa fuerza de Dios que retuerce los cedros, que hace brincar al Líbano, que hace brincar al Sarión, es decir, esa tormenta que se va manifestando fuerte en las aguas, en el mar, ahora en la montaña, en el valle, pero una presencia poderosa. Versículo 7, versículo 8. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el Señor el desierto de Cadés. Del mar a la montaña, de la montaña al valle,
del valle al desierto. Y aquí se presenta la voz del Señor con llamas de fuego. Ya no hace referencia quizá a la lluvia, por tratarse ahora de la mención del desierto, pero sí hace referencia como a las llamas de fuego, probablemente a ciertos rayos o quizá el fuego propiamente, quizá como ese golpeo de las rocas donde pueden salir chispas, o quizá con ese calor tan fuerte en el desierto que por alguna u otra razón puede llegar a quemar ciertos arbustos, pero aún así, aunque no sea esa tormenta, aún siguen los rayos o aún siguen esas centellas, aún siguen esas llamas de fuego que llegan hasta quemar arbustos, que llegan a manifestarse ahora en el desierto. Sacude el desierto, hace temblar, así como retuerce los cedros, así retiembla también, sacude el desierto. Jeremías 51:29 dice, retiembla la tierra y da vueltas por haberse cumplido contra Babilonia los planes de Yahvé, de convertir la tierra de Babel en desolación sin habitantes. Habacuc 3:10 dice, te ven y se espantan los montes. Pasa un diluvio de agua, el abismo alza su voz, levanta en alto sus manos. Y sobre todo, el Salmo 77, los versículos 17 y 18 dice, te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y temblaron. También los abismos se agitaron, las nubes derramaban sus aguas, descargaban su trueno los nubarrones, tus rayos iban y venían. Es decir, esas manifestaciones, como recordamos también en aquel salmo, ¿qué te pasa, mar que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos en presencia del Señor. Pero esa presencia que hace retemblar, que hace remover todo, es una presencia poderosa, fuerte, una presencia divina. Versículo 9. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo, un grito unánime, gloria. Del desierto, ahora pasa a las selvas, al bosque, los robles del bosque, y el Señor descorteza las selvas. Como que esa presencia de Dios abarca la totalidad del mundo, quizá como un templo terrenal. Recuerdan aquellas palabras de el Señor a Isaías. ¿Qué templo pueden ustedes construirme? ¿Qué lugar pueden hacer para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. El cielo es mi trono, toda la tierra es el estrado de mis pies. Como que para el orante, como que para el salmista, toda la tierra es un lugar de manifestación de Dios, especialmente a través de estos fenómenos naturales y de una manera especial la lluvia, la tormenta con sus truenos, con sus rayos, que quizá parte del cielo, de esas aguas que vienen, y luego pues sube a las montañas, a los cedros, baja al Sarión y luego pasa por el desierto y luego por el bosque, por los robles y termina también en las selvas, descorteza las selvas. Todo este espacio como un templo terrenal.
Pero aquí hay algo curioso. En su templo, un grito unánime, gloria. Ahora en su santuario, como una expresión concreta de todo el santuario terrenal, ahí la gente, ahí el pueblo, ahí la asamblea contesta, aclama todos juntos, gloria. Una respuesta común, una respuesta total. Dios se manifiesta en el mar, Dios se manifiesta en la montaña, Dios se manifiesta en el desierto, se manifiesta en el valle, se manifiesta en el bosque, en todas partes. La voz del Señor a través de su naturaleza. Aquí podemos recordar un poco el inicio del Salmo 19. Vean, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento, la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura, sin que hablen, sin que pronuncien, pero en toda la tierra resuena su voz. En toda la tierra resuena su voz. Así también Dios se manifiesta a través de la creación en todo este santuario que es el mundo entero. Pero luego la asamblea concreta reunida en el santuario, reunida en el templo, recuerden cómo habíamos escuchado aquella invitación, aquel invitatorio de la comunidad que el salmista decía o el orante, aclamen hijos de Dios al Señor, aclamen la gloria del nombre, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Entonces, postraos ahí en el atrio. Y ahora termina diciendo también el salmista, en su templo, un grito unánime de toda aquella asamblea invitada a aclamar al Señor y que ahora todos juntos dicen gloria. Quizá como toda esa creación es una respuesta, el temblar la tierra, el retorcerse los cedros, el Líbano, es quizá como un grito de la tierra, un grito de todo el mundo. Entonces, así en el templo, en la asamblea, la comunidad grita gloria. Probablemente es una invitación a contemplar a Dios en su creación, probablemente también a alabar, bendecir y glorificar especialmente a Dios en la asamblea, en el templo. La última parte, que ya sería la conclusión, los versículos 10 y 11, ahora se contempla al Señor sentado como príncipe de la paz. Versículo 10. El Señor se sienta sobre las aguas. Está sentado el Señor como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Recordemos aquel refrán siempre, después de la tormenta viene la paz, viene la calma. El Señor como Rey eterno se sienta sobre las aguas, quiere decir que domina sobre la tempestad. Las aguas, como decíamos hace un momento, causan cierta admiración por la fuerza, por el poder, pero también causan cierto temor. Hay algunos salmistas que se expresan como que las aguas lo aplastan, las aguas pueden envolver y pueden causar peligro. También a aquellas personas que probablemente pudieran dedicarse quizá a la pesca en el lago, algunos momentos que se levanta la tempestad, podría ser peligrosa esa agua para ellos, pero el Señor
domina en la tempestad. El Señor se sienta por encima de las aguas, está sentado en las aguas, dominando esa fuerza, esa furia. Su poder sobre toda tempestad da fuerza a su pueblo para que se mantenga fiel y se mantenga confiado ante cualquier dificultad, ante la tormenta, porque Él tiene poder. Entonces no hay que temer. Él está sentado sobre las aguas, domina sobre las aguas. Y luego bendice a su pueblo con la paz, así como Él se sienta reinando sobre todo el universo. Así quiere que su pueblo pueda estar tranquilo y estar en paz. Pues queridos hermanos, este salmo también a nosotros nos ayuda a recordar, por ejemplo, aquel pasaje del Evangelio cuando los discípulos van en la barca sobre el lago y surge aquella tempestad. Mateo 8, 23 al 27, ahí se puede leer y ver esas, también en los paralelos podemos ver ahí que se nos presenta a Jesús como el Señor de la tempestad, de la tormenta. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se puso en pie, increpó los vientos y el lago, y sobrevino una gran calma. Aquellos hombres se preguntaban admirados, ¿quién es este que hasta el viento y el lago obedecen? ¿Quién es este? Entonces Jesús, presente también con sus discípulos, como el Señor de la tormenta, como el Señor que da la paz. Una voz que domina incluso la tempestad, el viento, y surge una gran calma. Pues este salmo nos invita, por una parte, a nosotros a poder contemplar la manifestación divina a través de la creación. Y de alguna manera, lo que para los antiguos, o por lo menos la primera etapa o primeras etapas del pueblo de Israel, que iban descubriendo en esas manifestaciones naturales, en esos fenómenos naturales, como una presencia del Dios, del Señor y del poder de Dios que les habla en el trueno, en el rayo, en el granizo, en el huracán, en el volcán. Es decir, todas estas fuerzas de la naturaleza eran para ellos como manifestaciones de la voz del Señor, y que por una parte los llevaba a admirar, a reconocer el poderío, la grandeza, a alabar al Señor, pero también ese recogimiento, ese temor del Señor, sentirse pequeños y hasta con cierto miedo de poder desaparecer ante todo esto. Ciertamente que se nos va invitando poco a poco a que, pues ante la presencia del Señor, no tengamos miedo. Él no viene para destruir. Temor es otra cosa, no miedo. Temor es reverencia de sentirnos tan pequeños, tan frágiles ante algo tan grandioso, tan sagrado, tan santo. Pero ese es un sentimiento de temor del Señor, reverencia ante el Señor, ante su grandeza, no miedo. Pero sí una invitación a ir descubriendo también en cada manifestación de estos fenómenos naturales siempre la presencia del Señor, o también pues en la misma naturaleza aprender a contemplar al Señor. Y así como descubrimos que puede ser todo el universo como un templo general,
un templo natural del Señor, de su presencia, no olvidarnos en la asamblea, en el santuario, poder dar gloria, poder dar honra al Señor. Que Dios les bendiga abundantemente. Nos vemos a la próxima. Seguimos en esta meditación de los salmos. Les invito a que puedan también compartir esta página, compartir los salmos con otras personas para que les ayude también en su meditación. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermano.